Démosle más fuerte un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, a su Espíritu Santo que nos permite tener este tiempo de exaltarle, de alabarle, de adorarle con todo nuestro ser. A Él sea toda la gloria, toda la honra, a nuestro Dios de maravillas, a nuestro Dios de milagros. Gracias al Señor por su palabra. Y en su palabra dice en Jeremías 3:15: les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con conocimiento y con inteligencia. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos habló por medio de la palabra que nos daba nuestro pastor? Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Bernabé Lucas Cruz, porque Él es sensible a la voz de nuestro Dios. Y gracias porque Él no nos dejó sin alimento. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso? Porque nuestro pastor estuvo compartiendo de la palabra que Dios le habla para bendecir nuestras vidas. Así es que esta mañana agradece a Dios por la vida de nuestro pastor. Brindémosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno en gran manera. Y aquí está nuestro pastor con nosotros. Muchas gracias a Dios por su vida. Bueno, antes de empezar, hermanos, vamos a estar de pie y vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento histórico que estamos de regreso en la casa del Señor, y esperemos que sea para siempre ya. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana de este domingo, último día de este mes, Señor, en que estamos reunidos para adorarte, para glorificarte, para darte la alabanza, la gloria, el imperio y el poder. Muchas gracias, Señor. Ahora pedimos que nos alimentes con tu palabra y con la comunión que tanta falta nos hace, porque tú diseñaste la congregación, tú diseñaste el reunirnos, tú diseñaste que estemos juntos en armonía, y el enemigo no va a poder separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo cual pedimos que nos bendigas con la palabra en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En este día tenemos un tema muy precioso que se llama la carrera del cristiano. ¿Cuántos saben que tenemos una carrera nosotros? ¿Sí? Tenemos una carrera. Todos vamos corriendo. En este tiempo de pandemia también la carrera no se para, ¿sí? Y esta carrera que todos tenemos, nos inscribimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él fue el que nos inscribió en el libro de la vida, y de ahí comenzamos a correr. Estamos corriendo, y Pablo lo sabía muy bien. ¿Cuál es nuestra meta? Dice Efesios capítulo 4 versículo 13: hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. ¿Quién es? Cristo el Señor. Hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto. No lo olvide, iglesia, ese es nuestro objetivo, es nuestro propósito: ser como Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, ¿sí? Extrañarnos. Espero en Dios que esté extrañándose como iglesia, como Cristo. ¿Ustedes creen que no extraña a su pueblo? Por eso ya pronto viene, por eso las señales se están cumpliendo, ¿sí? Y esta carrera tiene muchos obstáculos, ¿sí? Y quien pone los obstáculos, pues es nuestra carne. Recuerden que tenemos una lucha con nuestra carne, ¿sí? Tenemos una lucha con los demonios. Efesios capítulo 6: no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en regiones celestes. Sí, y debemos estar firmes. Tenemos la lucha con Satanás. Dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 8: porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando
¿A quién impedirle? ¿A quién devorar? Dice la Escritura. ¿A quién impedirle llegar a la meta? Tenemos como meta también ser santos. ¿Quién lo dijo? El Señor. Sean santos como yo soy santos. Y perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos otra escritura que nos habla de esa meta en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre, habla del género, y la mujer de Dios seamos perfectos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La meta es que seamos entrenados para toda buena obra. Así es que usted está inscrito como cristiano en esta carrera, ¿sí?, que tenemos que estar haciendo día a día. Estamos luchando, hermanos. Estamos luchando con nosotros mismos, con nuestro yo, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y esto aprovecha el enemigo para atacarnos. No ignoro que en esta cuarentena muchos de ustedes, por descuidar su vida, recuerdan que dice la Escritura: mientras los hombres dormían, vino el adversario, vino el enemigo y sembró la cizaña. Y si usted en esta cuarentena ha estado dormido, ¿qué es dormir? No habla de un sueño de descanso, porque la palabra dice: pero hay de aquel siervo prudente que cuando su Señor llegue, le halle velando y orando en oración. Ya te define qué es la velada: orar. Si usted está descuidando la oración, seguramente ya llegó el enemigo y sembró la cizaña. ¿Sí? El desánimo, el desaliento, la tristeza, el rencor, el vicio. Y dice Pedro, dice que muchos ya habían escapado, pero vienen otra vez a ser presos, allá en 2 de Pedro, ¿sí?, del diablo y del pecado. Y como el puerco, la puerca se vuelve a lavar, a revolcar en su cieno, y la perra, dice el perro, se vuelve a comer su vómito. Dice muchos, habiendo huido ya del pecado, vuelven otra vez a caer presos. ¿Por qué? Por descuidar la vida cristiana. Fíjate que esta carrera la conocía muy bien el apóstol San Pablo, porque Pablo anduvo por esas regiones, ¿sí?, esas regiones de Grecia, en donde se celebraban las Olimpiadas en el tiempo antiguo, ¿sí? Pablo también observó a los atletas. Pablo tenía conocimiento, porque yo me imagino que alguno de esos días que iba a predicar a Éfeso, iba a los lugares de Grecia, seguramente entró a ver algunas competencias allá a los estadios, y él usa mucho este lenguaje. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo Hechos 17:16 primero. Hechos 17:16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahí es cuando toma el Areópago y comienza a dar una de sus exposiciones al Dios no conocido. Pero Pablo se paseaba en las ciudades de Grecia, conociendo la cultura, conociendo que eran idólatras, pero también que eran deportistas. Y vuelvo a repetir, seguramente tuvo acceso a los estadios y seguramente tuvo acceso a algunas competiciones que se hacían allá en la antigua Grecia, en los Juegos Olímpicos. Y seguramente vio también cuando algunos eran premiados y le ponían las
las hojas de olivo, ¿se acuerdan en la literatura? Y los coronaban, ¿no? Ellos hacían maratones. Todas esas palabritas tienen raíces griegas, porque de ahí nació la competición deportiva. Ahí prendían también el peletero olímpico, y también corrían con la antorcha por toda Grecia los atletas antes de comenzar las competiciones, y seguramente se preparaban durante mucho tiempo. Fíjate, se preparaban durante años. Desde niños eran reclutados, como hacen los países, ante todo los orientales, como China. Ustedes pueden ver en las Olimpiadas a gimnastas niñas, pero que son reclutadas desde cuando están naciendo. Se dicen que esas niñas no tienen infancia, les roban la infancia con tal de tenerlos en un entrenamiento arduo y duro. ¿Por qué te digo esto? Porque la carrera que tenemos nosotros como cristianos es dura, es difícil, y solamente con un espíritu atlético fuerte vamos a poder vencer y vamos a poder llegar a la meta. De lo contrario, el que descuida esta carrera, si tú descuidaste tu carrera, tu vida cristiana, en esto que estamos pasando, seguramente estás sufriendo ya los estragos en tu matrimonio, en tu salud, en tus hijos, en tu familia, en tu ministerio. Por eso esto es un día muy especial para decirte de parte de Dios: iglesia del Señor, échenle ganas. Todavía estamos corriendo, todavía no llegamos a la meta, todavía podemos ser descalificados. ¿Sí? ¿No se han dado cuenta cuando van los atletas corriendo, ante todo en la caminata? ¿Y cómo van aquellas personas con su sombrerito? Los jueces van viéndole los pies, ¿no? Y en la primera, ya para llegar a la meta, ¡pum!, le sacan la paletilla roja, o le sacan a medio camino una naranjada o una amarilla. ¿Cuántos han visto a los atletas que cuando le sacan la tercera se tiran a llorar, no? Tanto tiempo de entrenamiento, tanto abstenerse de cosas para que a la mera hora no llegar a la meta. Por eso, como pueblo de Dios, tienes que estar haciendo tu entrenamiento todos los días. Y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Esa es la comida del atleta. No solo de pan vivirá el hombre, Mateo 4:4. ¿Con qué te estás alimentando, iglesia, pueblo de Dios? ¿Con televisión? ¿Con pornografía? ¿Con qué te estás alimentando estos días? Doy gracias a Dios que ya terminé nuevamente la escritura en este tiempo pandémico. 30, 40 capítulos diarios de la santa palabra de Dios. Y si vieras que los versículos comienzan a hablar a mi corazón nuevamente, lo tengo subrayado los versículos, pero sigue hablando el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante y cortante que toda espada de dos filos. Si tú no te estás alimentando adecuadamente como un atleta, como dice 1 de Pedro capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Cómo crece tu fe? ¿Cómo crece tu entusiasmo? ¿Cómo crece tu alegría? ¿Cómo crece tu gozo? Con la palabra de Dios. ¿No estás viendo ahorita que vimos Esdras? Y ahí me habla cuando estaban regresando, porque estamos regresando ahorita. Por eso la escritura no admite la tristeza cuando estamos de regreso a las cosas de Dios. Eso produce gozo, produce alegría, produce fe, produce entusiasmo, siempre y cuando te estés nutriendo de la santa palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Quiero llevarte
a Primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9. Y quiero llevarte del 24 al 27, pero quiero comenzar con el 24, verso 24. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Te das cuenta cómo Pablo, conocedor de Grecia, de su cultura, de su filosofía, en otra ocasión dice que discutía con los epicúreos, con los estoicos, filósofos, ¿sí?, de Grecia, y Pablo discutía respecto a la resurrección? En esta ocasión toma el concepto del estadio, de la carrera, del atleta, para darnos a entender que nosotros somos atletas del Señor, que estamos también en un estadio y que también tenemos que ejercitar nuestros músculos espirituales para poder lograr terminar con éxito esta carrera, porque muchos no la terminan, muchos se quedan a medias, aún en las carreras seculares y en la espiritual, muchos no llegan a la carrera. Y Pablo está diciendo que no saben. Pablo dice: no quiero que ignoren, que sean ignorantes respecto a esta carrera. Dice: no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo habla de que debemos correr la buena carrera, la buena batalla. Hermano, en Cristo Jesús, vengo en el nombre de Jesús a animar tu corazón. Que no desmayes, que no claudiques. Esto que está pasando es normal para un atleta. Es normal para un atleta. Verso 25. Todo aquel que lucha, tenemos una carrera y tenemos una lucha. De todo se abstiene. ¿Te das cuenta cómo la vida cristiana es cuestión de abstinencia? Una abstinencia en todas las ramas que nos quieren instar al pecado y a la maldad. Un atleta de todo se abstiene. Una vez le hicieron una entrevista a una deportista mexicana que corría 400 metros de velocidad. Y le dijeron: oye, atleta, ¿cómo le haces para ganar las competiciones internacionales? Y ella decía: ay, dice, si vieras, tengo que levantarme a las 3 de la mañana. De 3 a 8 de la mañana estoy en el gimnasio y estoy en la pista. Y todos los días tengo que correr arriba de 30 kilómetros diarios. Nada más de estar viendo la entrevista dije: wow. No, yo creo que no la haría yo con ella compitiendo. No, eso es tremendo. ¿Y cómo le haces? Dice: para mantener poca grasa, nada más la necesaria. No como más que la comida que me dan mis médicos que llevan mi nutrición. Todo me miden los gramos de proteína, los gramos de glucosa, los gramos de grasa que debo de comer, grasa especial, proteína especial para hacer masa muscular. Y dice, y le preguntaron: ¿a poco nunca se te antojan unos taquitos y una hamburguesa? Dice: no lo digas, todos los días se me antojan. Y quisiera comerme no una, sino 2 o 3 hamburguesas
y unos 4 o 6 tacos y unas 2 cocas. Y hasta perdí la fecha en que dejé de probarlo. Pero de que quiero, pero me abstengo. Y allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol San Pablo dice: absteneos de todo mal. La vida cristiana, hoy el atleta de Dios, es de abstenernos de todo lo que perjudica nuestra vida espiritual y que quiere impedir que lleguemos a esa meta. Pregunta: ¿te estás abstiniendo? ¿Tienes abstinencia? Cuando vienen tus cuates y te invitan una cerveza, una copa, le dices gracias. O eres de los que van tras ellos y hasta les invitas. Pues así no vas a llegar a la meta. Sí, todo cristiano tiene ganas de pecar. ¿Recuerdan el tema? Se llaman tentaciones. Pero nosotros tenemos que echarle ganas a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida del cielo. Así es que les invitamos como pastores para que continuemos en esa carrera que tenemos por delante. No se olviden de que no es fácil, pero no se olviden también que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Recuerdan qué dijo el Señor allá en Juan capítulo 14 y capítulo 16? No les voy a dejar solos, no van a estar huérfanos. Esta carrera no van a estar solos ustedes. Les mandaré al Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero ustedes le conocen porque me habéis visto y oído. Y dice el versículo 26, ¿sí? Que sigo con el 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿Te imaginas el día en que cada uno de nosotros lleguemos a la presencia de Dios y que Él nos pueda premiar y que podamos oír la voz del Señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y ahí los ángeles nos van a aplaudir por haber vencido la tentación, por habernos abstenido, ser absténicos en todo lo que no agrada al Señor. Entonces seremos coronados. Dice el verso 26, así que yo de esta manera corro. ¿Pablo corría? Claro que corría. ¿Y tú vas corriendo? Di claro que voy corriendo. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Esto se llama certeza, seguridad, esperanza, confianza y fe. Tú sabes lo que estás haciendo. Cada vez que haces alguna cosa, sabes dar explicación de Dios a todo lo que estás haciendo en la vida cristiana, porque Pablo dice de esta manera: yo estoy corriendo, ¿sí? Yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo no voy a ver si puedo. Yo estoy seguro, decía, en quién he creído, y estoy seguro que guardará mi depósito para aquel día. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. No como quien golpea al aire. Estamos seguros, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
Cuando habla de golpear el cuerpo, no vayas a sacar un chicote como lo entendieron los religiosos de la edad de oscuridad, ahí en la antigüedad. Y cada vez que tenían un apetito para pecar, se metían a su aposento, se quitaban el hábito, agarraban un chicote y se comenzaban a dar chicotazos. No está hablando de ese tipo de sacrificios, de penitencias, de indulgencias, de nada de eso. Está hablando el apóstol San Pablo de una actitud. ¿Sabes cuál es la actitud? Pablo decía, fíjate, como les he enseñado, el Espíritu Santo controla mis pensamientos, ¿sí? Perdón, mi voluntad. Mi voluntad controla mis pensamientos y mis pensamientos controlan mis acciones. Ese es el orden que yo he entendido en la Escritura. Primero, Espíritu Santo controla mi voluntad cuando yo se la deposito. Sí, quiero pecar y todo, tengo ganas, pero yo oro a Dios y me humillo delante y Él me da algo que se llama gracia. Y a través de la gracia del Señor me hace vencedor. Tomo, luego, al tener mi voluntad, esa voluntad guiada por Dios controla mis pensamientos. Y esos pensamientos controlan mis acciones, porque todo comienza con un pensamiento, ¿sí? Y de esa manera es como Pablo está entendiendo, sino que golpeo mi cuerpo. Le dice, tú no mandas. ¿Quién manda? Manda la voluntad que está controlada por el Espíritu Santo. Tú no mandas. Porque el cuerpo, recuerda que dice Romanos capítulo 7, que el cuerpo fue vendido al pecado. Y el pecado, mientras estemos aquí, va a querer enseñorearse de nosotros. Por eso Pablo decía que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos, de modo que le obedezcáis en vuestras concupiscencias. Entonces el cuerpo se somete. Y Pablo lo decía en Gálatas, ¿verdad? 2:20. Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que, de esta manera, tenemos que estar peleando la buena carrera, la buena batalla. Dice en 2 Timoteo, capítulo 2, quiero llevarte a 2 Timoteo, capítulo 2, en donde existen las reglas de la carrera. 2 Timoteo 2:5, y dice, desde el 3 quiero leerte. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Creo que las Olimpiadas pasadas tuvieron que mandar a muchos rusos a su casa, porque según los estudios del dopaje, la mayoría estaba dopado. Y varios mexicanos ya los han mandado a su casa a descansar. Y todos dicen que comieron carne que estaba alimentada con quién sabe qué sustancia química, otros que se tomaron una pastilla antes del examen. Todos tienen excusa, pero lo que pasa en laboratorio es que hicieron trampa. Y por lo tanto, laboratorio no miente. Vámonos para atrás. Hay un laboratorio en el cielo también, y que cada uno de nosotros va a pasar la prueba del dopaje para ver si no hicimos trampa en esta carrera, porque muchos son tramposos y los tramposos no entrarán al reino de los cielos.
Te voy a decir una de las muchas trampas que puede hacer una persona que se inscribió ya en el maratón del cielo como atleta. Dice la Biblia, nomás te voy a dar uno porque el tiempo lo tenemos medido. Dice la Escritura que el propósito de Dios es que seamos santos, ¿correcto? Y dice la Escritura que lleguemos santos al santo matrimonio, ¿correcto? La mujer debe llegar virgen, el hombre debe llegar virgen, sí, para llegar al santo matrimonio diseñado por el Señor. Imagínate dos muchachos que nacieron en la vida cristiana y que están haciendo trampa. Viene una boda de dos muchachos que se abstuvieron de todo en el noviazgo, se abstuvieron del sexo ilícito, se abstuvieron del manoseo profundo, se abstuvieron de muchas cosas que le instaba a su carne, pero no la hicieron porque tenían dominio de parte del Espíritu Santo. Y llegan al altar de blanco y tocan la marcha nupcial y entra la novia y el novio lo espera, le da su ramo de flores, le pone su anillo, hace su pacto y comienza su vida matrimonial. La iglesia le aplaude, el Señor le aplaude, los ángeles le aplauden porque han llegado a una de sus metas de santidad y de pureza en esta tierra y son galardonados con bendiciones del Señor. Al poco tiempo viene otro matrimonio, otro noviazgo, también de blanco, y también fueron instruidos desde niños en párvulos, principiantes, intermedios, jóvenes, etcétera, etcétera. Conocen las reglas de la iglesia de Cristo, de la Escritura, pero hicieron trampa. Y estos practicaron sexo y luego se tomaron la pastilla de un día después, ¿cómo se llama esta? Y iban con la pastilla e iban con preservativo, se llama trampa. Y llegan a la iglesia, como el pastor no sabe, porque lo hacen en oculto, pues es una trampa. Y los ángeles no están aplaudiendo, aunque vengan de blanco y aunque venga de smoking el muchacho. Ellos saben perfectamente que no pelearon legítimamente. Y en el cielo no van a ser coronados en esa área de pureza y de santidad, porque hicieron trampa. Muchas personas tienen caricias profundas en el noviazgo y hasta sexo oral y llegan al altar y dices que soy virgen. Sí, eres virgen, pero no eres pura. Sí, eres virgen, pero no eres pura. Igual el muchacho, y hacen sus trampas. Y dice el apóstol San Pablo, le dice a Timoteo, versículo 5 del capítulo 2, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En esta carrera que tenemos, mis queridos hermanos, hay que ser honestos, sinceros, diáfanos, transparentes y veraces. Porque Dios, ¿cuántos saben? Salmo 139, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Podrá huir? Ese es el temor de Dios, que donde quiera que estemos, Dios nos está observando. Así no esté la iglesia, no esté el pastor, el Señor ahí está. Aunque no esté tu papá y tu mamá, Él sabe las groserías que dices en la escuela, en la universidad. Él sabe los manoseos, y esa carrera no se corona, no es premiada de parte de Dios. Tal vez nadie se dio cuenta, y tal vez puedes engañar a la sociedad y hasta al pastor y a tu familia, y llegas de blanco y llegas de... pero ya no con pureza. Por eso es importante no hacer trampa, no tomar atajos. Fíjate que un día hubo una carrera en Estados Unidos de esos maratones, y un político mexicano hizo una trampota. No se le vio en las cámaras que lo siguieron.
salió de la meta para comenzar la carrera, pero ya no se le vio en el transcurso. Y ya se le vio cuando iba llegando a la meta. Fíjate que tanto fue su vergüenza que dejó la carrera política y quería ser nuestro presidente. Imagínate lo tramposo. Le dio tanta vergüenza que lo exhibieron tremendamente por tramposo. ¿Sí? Mi hermano, esta carrera es para que la hagas con transparencia y que la hagas a la luz de la palabra del Señor. Quiero tocar el último punto. Hay quienes corrían, pero se desviaron. No vayas a ser tú de esos que se desvían. Quiero llevarte al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, capítulo 5, del 7 al 10. ¿Sí? Gálatas 5, del 7 al 10. Comparte la escritura con tu vecino. Dice la palabra de Dios de esta manera: vosotros corrían bien. Muchos comienzan bien, pero terminan mal. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay estorbos en la carrera. Un mal consejero, un mal compañero, etcétera, etcétera. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturbaba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Yo, hermanos, y aún predico. Bueno, ahí nos quedamos en el 10. Es muy importante. Los Gálatas iban corriendo bien. Y dice Pablo: la primera vez que vine estaban dispuestos a darme sus ojos. Me veían como un ángel. Y ahora los encuentro mordiéndose y comiéndose el uno al otro. Cristianos caníbales, que se comen, que se critican, que se murmuran. Esos no van a llegar a la meta. Ten cuidado de la crítica. Y dice: ¿y tú por qué juzgas al siervo ajeno? Ten cuidado con juzgar y criticar. Ponte de pie, queremos orar. Ponte de pie. Para que termines esta buena carrera, necesitas de Dios y de la presencia de su Espíritu Santo. Hoy no podemos llamarlos al altar, pero ahí en tu lugar. Yo te invito a una consagración, iglesia. Para que comiences este nuevo ciclo de reuniones, tienes que estar santo y tienes que estar puro. Y si has pecado en este tiempo, es tiempo de arrepentir. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento. Dile tu pecado, iglesia. Perdóname, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero meterme a la pista nuevamente. Limpia mi maldad y limpia mi pecado, Señor. Perdóname, ten misericordia de mí. Quiero terminar la carrera. Quiero ser coronado. Quiero ser premiado al final de mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi familia y te doy gracias por este momento de arrepentimiento en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor y que Dios te bendiga. Bueno, les recuerdo que este mensaje se estará transmitiendo en redes sociales, en Facebook y YouTube. Pueden buscar como CCAFI, CECAFI, para que puedan ustedes ver y escuchar este mensaje de la palabra de Dios que hemos tenido el día de hoy. También les recuerdo que tenemos nuestro buzón de oración. Pueden ustedes enviar sus peticiones y con mucho gusto estaremos orando por todos ustedes. Recuerden que el número es 951-154-6415. Con mucho gusto atenderemos tu petición de oración o tu gratitud. Y también saludamos a nuestras hermanas, nuestros hermanos y las personas que no pudieron estar con nosotros
En este día, aquí en nuestras instalaciones, seguimos orando por ustedes, y ten la seguridad que estamos tomando todas las medidas sanitarias para que con toda confianza vengas aquí a CAFI. Y también te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana en punto, donde estaremos celebrando a nuestro Señor Jesús en estas instalaciones. Me despido ahora con una promesa del Señor que está en Números 6:24 y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. El Señor está con ustedes, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Shalom.